Bueno, en la clase 2 vamos a tratar movimiento circular, uniforme y uniformemente acelerado, ¿no? Uniforme será un repaso acerca de lo que vimos en Introducción a la Física, un poco más elaborado ligeramente, y el circular uniformemente variado. Pero bueno, ya hemos visto en Introducción a la Física también rectilíneo, ¿verdad? Movimiento rectilíneo. Bueno, ¿a qué estoy poniendo curvilíneo? Porque es una curva en general que tendrá tramos rectos, es una curva que puede tener tramos rectos, tramos circulares, otros tramos exóticos, digamos, que siempre cuando hay un tramo curvo uno puede separar un pequeño trozo donde pueda suponer que allí hay un pequeño arco de circunferencia. Entonces, por eso uno estudia movimiento circular, ¿verdad? Porque uno puede, en una curva rara, tomar algún pedazo donde puede simular que allí hay un pequeño arco de una circunferencia de un radio determinado. Bueno, entonces vamos a ver el movimiento curvilíneo general, muy rápida introducción. Quizás agreguemos una clase 2 extra con un poco más de detalle desde el punto de vista matemático y físico, ¿no? El allí dibujada en 2D, pero ya sabemos, esto está en el espacio de tres dimensiones y la flecha roja indica el sentido de giro, desde dónde hacia dónde vamos. Oh, miren lo que aparece allí. Allí está este cociente incremental para el vector posición, ¿verdad? O sea, dónde está en un instante t y dónde está un instante delta t posterior. Delta t. Delta es la letra D griega mayúscula, ¿verdad? Bien ahí. Quiere decir que hay que medir la posición de algún lado. Bueno, de cualquiera. Elegimos uno y allí está. Hemos elegido un sistema de referencia, cualquiera. Bien, fíjense. Allí está la posición en un instante t y allí está en un instante, no le he puesto delta t, sino delta minúscula, un d minúscula, ¿no? Un diferencial, lo que llamamos diferencial. ¿Por qué? Porque lo que está escrito allá arriba, el cociente incremental, representa la velocidad media, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Entonces yo puedo aproximarme todo lo que quiera, hacer tan chico como yo quiera ese delta t, ¿para qué? Para que el punto posterior esté casi en el anterior. No igual porque si no, no podría medir la velocidad. Tengo que dejar pasar ligeramente el tiempo, que sea que cambie de posición. Entonces me aproximo lo suficiente y allí voy a tener algo lo que voy a llamar velocidad instantánea. En realidad es un promedio en un diferencial de t, ¿verdad? Por eso está el diferencial. Lo he achicado, achicado y achicado hasta que tengo ese diferencial de R, ¿verdad? Es tangente a la trayectoria. Eso ya lo hemos visto en Introducción a la Física. Es decir, yo puedo achicarlo todo lo que quiera, más que lo que allí se muestra, y hacer todos los zoom que ustedes quieran. Mientras no coincida con RT, voy a tener un diferencial R y allí será tangente a la trayectoria. Es decir, cuando delta t tiende a cero, ese cociente incremental tiende a lo que conocemos como la derivada del vector posición respecto del tiempo, ¿verdad? Lo que llamamos velocidad o R punto, distintas eh, simbolismo para representar lo mismo. Allí está. La velocidad en el instante t. Ya saben que en realidad he tenido que medir la posición en t y un ratito después porque si no, no puedo sacar ese mini promedio, ese infinitésimo. ¿Está bien? Pero le asigno esa velocidad al punto inicial justamente. Por eso dice b de t, que es tangente a la trayectoria. Lo que puedo notar también es que justamente la velocidad, si es el cociente entre el diferencial r y diferencial de t, la derivada, quiere decir, y diferencial t o el delta t tan chico como yo quiera, es un escalar positivo además, quiere decir que b es paralelo al diferencial de r, ¿verdad? O sea, es tangente a la trayectoria. O sea, si B es paralelo al diferencial de R y el diferencial de R es tangente a la trayectoria, entonces implica que la velocidad es tangente a la trayectoria. Y va en el sentido de giro, ¿no? Bueno, puedo hacer el cociente incremental que estoy viendo aquí también, el de la velocidad, eso ya lo vimos en introducción a la física, ¿verdad? Y eso cuando delta t tiende a cero, cuando delta t tiende a cero, ¿a dónde tiende? A la derivada de b respecto de t, ¿verdad? O sea, b punto o r dos puntos. Las derivadas, recuerden que el punto representa, cada punto representa la derivada respecto al tiempo. Entonces r dos puntos es la derivada segunda del vector posición respecto del tiempo dos veces. Bueno, entonces ahora esto va a estar ligeramente más complicado, entonces no vamos
a dibujar sobre este pizarrón porque lo estaríamos ensuciando demasiado. Vamos a repetir esta figura en el próximo y echar luz sobre quién es B punto, o sea, la aceleración, ¿verdad? Eso que ahí ponemos, la aceleración en t. Tenemos, la asignamos al instante t, ¿verdad? Es decir, vamos a ver quién es ese vector, cómo está ubicado geométricamente, ¿está bien? Bien, ahí. Bueno, allí tenemos reproducido el pizarrón anterior, un poquito más grande, donde habíamos llegado a que el diferencial de R es tangente a la trayectoria. Recuerden, esto es una aproximación, es decir, diferencial T lo podemos hacer tan chico como nosotros queramos, entonces el diferencial de R termina siendo tangente a la trayectoria, ¿verdad? Y la velocidad también lo era, ya lo habíamos razonado en el pizarrón anterior. Bueno, allí estaba el cociente incremental para la velocidad, donde estábamos haciendo la resta entre la velocidad en un instante, en la posición donde está en el instante t, y la velocidad que tiene en la posición que estaba en t más diferencial de t, ¿verdad? Hacíamos tender delta t a cero y teníamos que eso es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Así un diferencial de b, cociente entre un diferencial de b y el diferencial de t, ¿verdad? O sea, fíjense ahí, tiene el vector este, que es la aceleración instantánea, asignada al punto t, al principio, igual que con la velocidad lo estamos haciendo. Se lo asignamos al punto anterior, al primero, a pesar de que es un promedio en rigor de verdad. ¿Está bien? Y fíjense, la aceleración tiene la dirección y el sentido del diferencial de b, del delta b, digamos. Tiene la dirección y el sentido, no el tamaño, porque el diferencial de t hay que ver cuánto es, ¿verdad? Bien allí, tan chico como queramos. Bien ahí, bien ahí. Es B punto o R2 puntos, como dijimos antes, ¿verdad? Entonces allí tenemos, sin nombrar específicamente RDT y RDT más diferencial T, para no ensuciar tanto el dibujo. Allí está. En la posición RDT hemos dibujado la velocidad en ese instante, tangente a la trayectoria, como habíamos dicho, ¿verdad? Bien. Y allí está la velocidad en el instante t más diferencial de t, o sea, también tangente a la trayectoria. Y aquí reflexionemos que podría ser que tuvieran el mismo tamaño de velocidad, así el mismo módulo del vector, pero no tiene la misma dirección. Entonces, ese cociente no es, esa diferencia no es cero, ¿verdad? O sea, hay una aceleración, hay un vector aceleración, a pesar de que el módulo pudiera ser el mismo, porque simplemente ha cambiado de dirección. Simplemente por eso ya es distinto de cero, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer la resta, el delta B. Entonces, trasladamos paralelo a sí mismos ambos vectores y los ponemos coincidentes, ¿no? Es su origen coincidente. Entonces hacemos la resta, que es la que va desde el punto final del primero al de la segunda posición, digamos. Entonces la trazamos y allí está. Si quisiéramos unir la otra diagonal de ese rombo dibujado allí, este sería la suma de los vectores, que nadie la pide aquí. Allí está entonces el diferencial de B. El diferencial de B. Por lo tanto, la aceleración tiene esa dirección y sentido y tendrá otro tamaño. Entonces, qué sé yo, ese tamaño, nadie lo sabe, allí está. No hay números acá. Dibujé un vector diferente, sencillamente. Entonces, ahora lo traslado paralelo a sí mismo y lo ubico en el punto T, porque está en el punto donde he comenzado a medir, ¿verdad? Allí está. Bueno, uno podría intuir que si la curva esta hubiera estado girada hacia arriba en vez de hacia abajo, justamente esta recta hubiera dado un vector hacia arriba, y esto es así. Lo notable es que esa curva, fíjense, está dividiendo el espacio en dos trozos, uno que está a un lado de la curva y el otro hacia el otro. Uno es el lado cóncavo de la curva, que acá se ve a la izquierda y hacia abajo, y el otro es el lado convexo, que se ve hacia arriba y la derecha, ¿verdad? Entonces, bien ahí, lo que vemos es que la aceleración está hacia el lado de adentro de la curva, hacia el lado cóncavo. Entonces, geométricamente B es tangente a la trayectoria y A apunta hacia la parte cóncava de la curva. ¿Exactamente para dónde? Bueno, hay que hacer el cálculo. Pero a la parte de adentro de la curva, no hacia afuera, porque si no, si fuera un auto se despistaría, digamos, tiene que tirar para adentro, ¿verdad? Bien, bien ahí. Eso es lo importante. La aceleración apunta hacia la parte cóncava de la curva. Entonces, un anuncio para lo que sigue es que si esta curva fuera una circunferencia, esa aceleración está
apuntando hacia adentro del círculo definido por la circunferencia, ¿verdad? Bien ahí, no hacia afuera, hacia adentro. O sea, es central. Bien ahí. Bueno, un poco más de claridad sobre el movimiento curvilíneo, ¿no? Sobre la aceleración, sobre todo, el movimiento curvilíneo. Bueno, luego ampliaremos esta imagen. Allí tenemos una curva cualquiera y suponemos que estamos circulando de izquierda a derecha, o sea, de izquierda hacia la derecha y finalmente hacia arriba, ¿verdad? Bueno, estamos en un punto A originalmente. En ese punto, si estamos desplazándonos, bueno, la velocidad tiene un tamaño determinado y multiplicado por el versor t. ¿Quién es el versor t? Versor tangente. Es versor tangente a la curva, es local esto, o sea, está en ese punto, ¿verdad? En ese punto está. Allí tiene la tangente, entonces allí está el vector tangente t y el vector n mayúscula versor, n mayúscula perpendicular a él, ¿no? Bien, en ese sentido, bien ahí. Esa es la ecuación. Y la llamo, allí está la velocidad v, entonces en la dirección y sentido de t versor. Entonces tenemos ese par, es lo usual en un movimiento curvilíneo, tomar un versor tangente a la trayectoria, o sea, que marca el sentido de la velocidad, y uno perpendicular a él. ¿Ven? Normalmente hacia el lado cóncavo de la curva, que en este caso es hacia la izquierda y arriba, ¿no? Bueno, la aceleración. Entonces allí tiene que haber aceleración porque estamos viendo que esto al desplazarse va a ir hasta un punto distinto. Lo llamaremos a primo, o lo que sea, en la próxima. Entonces tenemos una rotación de la velocidad, o sea que la velocidad puede cambiar en tamaño, pero también en dirección, va a ir ligeramente más hacia arriba, ¿verdad? Entonces hay un delta V. Si hay un delta V, hay una aceleración. Bueno, esa aceleración tendrá una componente en la dirección tangencial y otra en la normal. Así estoy indicando la dirección, ahí está. Aceleración sub n, aceleración sub t, los dos vectores. Trazo las paralelas a ellos, forman 90 grados, y entonces la suma, ahí está la aceleración. Bueno, esto es típico, si yo hubiera doblado hacia el otro lado, hacia abajo, quiero decir, el delta V hubiera estado apuntando hacia abajo, pero la curva también hubiera estado doblada hacia abajo, el lado cóncavo hacia abajo. O sea, la conclusión es, ya lo hemos mostrado en otra oportunidad, la aceleración siempre en un movimiento curvilíneo apunta hacia el lado cóncavo de la curva, no necesariamente la perpendicular, puede serlo, pero hacia el lado cóncavo, no hacia el lado convexo, hacia el lado de adentro de la curva, digamos. Bueno, la aceleración además aquí es igual a la derivada del vector velocidad con el tiempo, pero ahora nos encontramos con un problema. El vector velocidad está constituido por un tamaño, v, y la dirección de movimiento, que es el versor t, pero va girando. O sea, el versor t tiene módulo 1, es un versor, pero va cambiando su dirección, ¿verdad? Entonces, aplicando la regla de la cadena, tenemos que derivar el tamaño en la dirección de t versor, pero también puede cambiar el versor t. ¿Está bien? O sea, la derivada del versor t respecto del tiempo es distinto de cero. Veamos que la velocidad lleva siempre la dirección del versor t. Por lo tanto, cuando rote ligeramente, cuando avancemos un poco más, va a haber otra velocidad que va a estar también en la nueva dirección de t. Por lo tanto, el delta v va a estar en la misma dirección que el delta t. Hacia donde apunte el diferencial t, va a apuntar el diferencial de v, que es la aceleración, dividiéndola por un escalar que es diferencial t. Bueno, obtengámoslo, de eso se trata. Vamos a obtener ese diferencial, que es distinto de cero. Vamos a hacer un zoom en el próximo pizarrón alrededor de A. La curva se parecerá a un tramo de circunferencia, es decir, vamos a hacer un super zoom, nos vamos a mover muy cerquita, en un infinitésimo alrededor de A. Entonces, podremos simular allí que es muy parecido a un mini arco de circunferencia, que tendrá algún centro de curvatura. Si nos desplazamos un poquito más, habrá otro tramo de circunferencia, pero con otro centro de curvatura. Es decir, en cada local, en cada punto, localmente vamos a considerar que eso se parece a un arco de circunferencia con un centro determinado. Bueno, centro de curvatura, a la distancia del centro de curvatura lo llamaremos ρ, a la distancia al centro de curvatura, ¿no? Ρ. ¿Por qué ρ? Bueno, es la letra griega R,
no la llamamos radio ya que cambia de un punto a otro, o sea, no estamos hablando de una circunferencia. Esto avanzamos un poco y hay otro ρ. Pero mantenemos esa cuestión, ¿no? Que es R de todas maneras, pero llamado ρ. Bueno, he allí el tramo, ese pequeño tramo alrededor de A, bueno, lo he agrandado. Entonces, es casi una circunferencia lo que está cerca de A. Allí está el punto A. Bien, nuevamente teníamos la velocidad, la tangente, allí está la tangente, el versor tangente, sobre él está la velocidad, sobre él está la velocidad, tangente a la trayectoria, el versor normal, normal a la curva obviamente, normal a la tangente, por lo tanto normal a la curva en ese punto. Si está apuntando entonces hacia el centro de la circunferencia que está en los alrededores del punto A, mucho más chica que todo el trazo ese. Bien ahí. Entonces allí, en algún lugar, supongamos que donde está el puntito ese azul, allí está el centro de curvatura. Por lo tanto, ese ρ es el radio de ese mini arco de circunferencia. Bueno, esto es pi sobre 2, obviamente los versores son normales. A medida que vaya rotando la velocidad, va a ir rotando t y por lo tanto n, ¿verdad? En conjunto. Ese es el centro de curvatura. Con el tiempo va a trazar ese arco que está allí, ese mini arco que está en amarillo, llegando hasta un punto A'. Entonces, ese otro trazo que he hecho también vale error, porque estamos simulando que allí es tan pequeño eso que se puede despreciar el apartamiento de una circunferencia, ¿no? Bueno, allí está la nueva tangente a la curva en A'. O sea, esa es la rotación que ha tenido t, por lo tanto n, y la velocidad b', digamos, ¿no? Bien, la aceleración, ya sabíamos que era igual, allí está, y tenemos las dos ecuaciones y 2i, ¿verdad? Tenemos esas dos ecuaciones. Bueno, la velocidad ya la tenemos conocida, digamos, tangente a la trayectoria, ¿cierto? Entonces ahora nos falta saber expresar mejor quién es A. Bueno, esto es un sistema que XY que se supone que está definiendo un plano que es en el que está contenido ese gajo de circunferencia, ¿verdad? Ese arco más los radios. O sea, si eso fuera realmente una circunferencia, estaría contenida en el plano XY. Esa es la idea. Esa es la idea. No hace falta, pero bueno, desde allí el punto A tiene un vector posición R, que es el mostrado allí. A' tendrá otro, no es de interés aquí, será R'. Lo interesante sí es eso, que digamos, los versores I y J de los ejes X inercial están en el mismo plano que N y T. Esa línea que acabo de trazar es paralela al eje X, ¿verdad? Entonces allí tenemos el ángulo alfa que forma la horizontal con la línea tangente en el punto A, ¿verdad? O sea, es cuán girada está la velocidad y el versor t, por lo tanto, respecto del eje X, en definitiva. O sea, ha girado un diferencial de A, ¿verdad? Girado un diferencial de A. Que es este mismo también, ¿no? Porque son justamente mutuamente perpendiculares las tangentes y los ρ unos a otros. ¿Está bien? Entonces el ángulo girado es el mismo. Bien. El versor t entonces tiene tamaño 1, así que es coseno de alfa en la dirección de i, o sea, sería módulo de t, que es 1, coseno de alfa. Y entonces es seno de alfa en la dirección del versor j. Son las componentes en el sistema inercial, allí los necesito. Ecuación 1. Entonces la ecuación 2, ¿cuál es? La ecuación 2, ¿cuál es? El versor n tiene el módulo, que es 1 también, por el coseno del ángulo que forma con el eje x. Pero ese es el mismo alfa y pi sobre 2, ya que está girado pi sobre 2 respecto de t, y t forma alfa. Entonces es coseno de alfa más pi sobre 2 en la dirección de i. Y por lo tanto seno de alfa más pi sobre 2 en la dirección de j. ¿Verdad? Una breve ayuda, digamos, un cálculo al costado. Bueno, el coseno de la suma es el producto de los cosenos menos, se cambia el signo por el producto de los senos. ¿Bien? Entonces,
Coseno de alfa más pi sobre 2 es coseno de alfa coseno de pi sobre 2 menos seno de alfa seno de pi sobre 2. Allí la primera cosa que podemos notar es que, bueno, coseno de pi sobre 2 es 0, ¿verdad? Lo anulamos. Y el seno de pi sobre 2 es 1, por lo tanto el coseno de la suma es menos el seno de alfa. Muy interesante. Otro cálculo al costado es el seno de la suma. El seno de la suma es seno coseno más coseno seno, conservando el signo, más. No como en el caso anterior, cambiando el signo. Bueno, coseno de pi sobre 2 obviamente es 0, igual que antes, y el seno de pi sobre 2 es 1. Entonces el seno de la suma es el coseno de alfa. Con este resultado, la ecuación 2 la podemos escribir entonces como que n es menos el seno de alfa en la dirección de i más coseno de alfa en la de j. Y la llamamos 3. Entonces, ¿quién es la derivada del versor t respecto del tiempo? Bueno, es la derivada del coseno. Estamos derivando la ecuación 1, ¿verdad? La derivada del coseno respecto de alfa respecto del tiempo en la dirección i. Y la del seno en la dirección j. Ahora, observemos que acá hay que aplicar regla de la cadena, porque hay que derivar el coseno de t y luego alfa que está dentro, ¿verdad? Entonces allí tenemos la derivada del coseno es menor el seno, pero hay que derivar alfa de t, porque alfa va cambiando. Entonces, y lo mismo pasa con la otra componente. La derivada del seno es el coseno, pero existe una derivada de alfa respecto de t, ¿verdad? Bueno, allí tenemos. Allí tenemos. Entonces, fíjense que la derivada de alfa respecto a t, o sea, alfa punto, es factor común. Y ahora, oh Madonna, miren lo que ha pasado acá. Esta es la derivada del versor tangente a la trayectoria en el tiempo. Pero fíjense que me da la derivada de alfa en el tiempo y aparece el versor n. Eso que está entre paréntesis es el versor n, que está en 3. Bien, ahí. O sea, que la derivada de t respecto al tiempo me da algo que es proporcional a n. O sea, está en la dirección de n. Además hacia adentro, porque está girando la velocidad siempre hacia el lado cóncavo. Recuerden que t apunta en la dirección y sentido de la velocidad. Al girar t, gira la velocidad. Entonces, hacia donde apunta el diferencial de t, apunta el diferencial de b. Que dividiéndolo por diferencial de t, que es un escalar positivo, me da la aceleración. Entonces, quiere decir que esa derivada, en definitiva, está apuntando hacia el centro de la curva. Me está diciendo esto, la aceleración apunta hacia el lado cóncavo de la curva y centralmente. Si esto es una circunferencia, apunta centralmente, cosa que vimos en la clase de MCUA. Pero ahora está con un poco más de detalle. Allí está. Ello allí. Esto es espectacular. La derivada del versor t respecto al tiempo es normal a la curva y con sentido hacia el centro de curvatura. O sea, la aceleración va a ser centrípeta. Bueno, allí tenemos el pizarrón anterior, hemos borrado todo y vamos a echar más luz aún sobre esto. Entonces, ¿qué era lo que teníamos? Allí están. I y 2i. ¿Está bien? Tenemos la velocidad, que es tangencial, y la aceleración con sus dos componentes. En realidad, esta es la derivada de la velocidad, que marca el versor t y la derivada del versor t respecto del tiempo, ¿verdad? Y habíamos hallado justamente que la derivada del versor t respecto del tiempo es la derivada de alfa respecto a t en la dirección de n versor, de la normal, ¿verdad? Esto reemplazado en derivada de t respecto al tiempo en la 2i nos da la 3i. Es esta ecuación. Allí sí está claro que tenemos las dos componentes de la aceleración, la tangencial y la normal, ¿verdad? Una implica el cambio en el tamaño de la velocidad, el tamaño y no la dirección. Y la otra, el cambio de la dirección. ¿Eh? En la parte normal, ya dijimos, hacia adentro. Eso es lo que tenemos. Bien ahí. Entonces, ¿qué tenemos? La derivada de alfa respecto al t. Ahora, ¿qué hicimos? Multiplicamos por 1. Un 1 construido de una manera particular. Lo podemos hacer porque el diferencial de s, que allí lo estoy mostrando en rojo, el elemento de arco, es distinto de 0. Entonces podemos hacerlo. Nada más que escrito de esta manera, tenemos en la segunda parte
la derivada de S respecto a t, eso es el espacio recorrido sobre el tiempo empleado para hacerlo, eso no es otra cosa que la velocidad, el tamaño de ella. Bien ahí, velocidad, el tamaño, la rapidez, derivada de alfa respecto de S, ¿está bien? La llamamos 4. Notemos que de acuerdo a la definición del radián, el radián como estaba definido, una vez dado el ángulo, que en este caso es diferencial de alfa, es el arco sobre el radio, es el ángulo en radianes, es lo allí. Por lo tanto, la derivada de alfa respecto de ese es ρ a la menos 1, el lo allí también. Entonces esto lo vamos a reemplazar en 4. Con lo cual vamos a obtener esto que estamos mostrando ahora, ¿verdad? Que la derivada esa en 4 de alfa respecto de ese es b sobre ρ. Atentos que ya hay un b. Este resultado en 3 implica que quedó un b cuadrado. Ese es el b cuadrado sobre r famoso que nos queda de la aceleración centrípeta en un movimiento circular. Acá estamos simulando que eso es una circunferencia, un trocito de circunferencias momentáneamente, ¿verdad? Entonces allí está el cambio en la rapidez en la dirección tangencial y la aceleración centrípeta. B al cuadrado, que es positivo, ρ es positivo y n es hacia adentro. O sea que siempre positivo está esa componente. Y esas son AT y AN, la aceleración tangencial y la aceleración normal. Veamos un poquito, echemos otro vistazo allá arriba, ¿no? Allá arriba en la 3i, en la 3i, arriba de la línea azul. Vemos donde dice en la dirección de la normal, habíamos hallado que era b por la derivada de alfa respecto a t. ¿Qué es la derivada de alfa respecto a t? Es el cambio del ángulo, eso es la velocidad angular. Si esto es un movimiento circular, momentáneamente, localmente, entonces eso es omega. ¿Y b quién era en un movimiento circular? Omega por el radio, ρ en este caso. O sea que allí estamos teniendo omega cuadrado r. Omega cuadrado r, que es otra forma en que podríamos escribir b cuadrado sobre r, ¿verdad? Podríamos reemplazar b por omega r y allí tendríamos omega cuadrado por r al cuadrado dividido r. Y eso es omega cuadrado por r en la última ecuación. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Por supuesto que estamos acostumbrados a término centrípeto verlo escrito con el radio allí en el denominador de la parte normal. Eso es porque nosotros estamos trabajando siempre en esta materia con circular uniforme y uniformemente acelerado, uniformemente variado, ¿verdad? Pero ρ justamente es el radio de ese cachito de circunferencia. Entonces, es lo extenso, es lo mismo que tenemos allá. Bien, 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 bien ahí.